Y mírame lo que es eso, mírame el calendario. Partido de vuelta frente a Palestino. Primer partido de Libertadores en marzo frente a Mineiro. Y después recibimos a Boca Junior. Vaya mía, qué vida. Bueno, creo que entre los dos partidos de Libertadores habrá también los semifinales, ¿eh? Creo. No sé, pero creo. Vamos a ver. Hacer algunos cambios porque pienso que Ubisha no llega. Así que... ¿a quién puede meter? Rosas. Porque Guerra no es su lugar primero. No es su lugar favorito. Meter a Enrique. Leiva. ¿Quién más? Arranca el partido Oros. Va a descansar Espinosa. Tenemos un gol para pelear. Un gol. Esperando que este partido no la liamos. Porque sería realmente estúpido hacer todo eso para no clasificarse. Va a descansar a Beldaño y va a descansar también. No. Vamos a meter otro portero. Vamos a meter a Dipol. Y bueno, capitán. Como no hay capitán primero, Bosello. Ahí va. A jugar, señores. Recuerdo que el partido de ida ganemos 2-1. El Palestino jugó muy bien. Bueno, jugó muy bien. Llegó 2 veces, me echó un gol y la tocó bastante. Nosotros fuimos bastante realistas en lo que tuvimos en la primera mitad. Y en el segundo no pudimos. Había intenciones, pero bueno. Ahí va. Viene la U de Chile para saludar a los jugadores. Bueno, a la afición. Con el capitán Venega. Y Leiva que llega en último. No sos la estrella, Leiva. Tírate de eso, no sos la estrella. Hay mejor jugador en ese equipo. La afición ambos. ¿Por qué no lo logramos en Argentina? Es increíble. Deberíamos lograrlo en Argentina también. Es un partido que normalmente al final se va a ganar. No diré que no voy a decir que es un trámite porque realmente la pasamos canutas los 15 últimos minutos en la ida. Pero bueno, la diferencia sería en el realismo. Si metemos el gol primero, creo que pasamos. Y arranca el partido. Viene la U de Chile, que ganó en la ida 2-1. Ahí está en su cancha. El Casa viene para. Centro del 10. Rechaza la defensa. Viene a la contra Palestino con la pelota. Aparece Herrera. Falta para nosotros. Muy bien. Muy bien. Porque mira, vaya entrador. Oy. Me va a lesionar los jugadores. Para un poquito. Viene Crondelli, el hombre de Dinamarca. Viene la pelota. La toca la U. Aparece por el costal centro. Atrapa el arquero. También cambiaron el portero. Es increíble. Yo cambié, ellos cambiaron también. Porque era el número 1 en la ida.
Y ahora se llama Cerda. Número 12. Es increíble. Viene la pelota. Herrera. Para un poquito, señor árbitro. La pitan todos, La cobran todos. Viene Farias. Va a venir Farias. Centro. Rechaza la defensa. Busca la pelota. Gutiérrez. Llega primero. Vito. No se va a salvar. Tócala para Vera. Vera para Jiménez. Jiménez para Ayala. Ayala. ¡No! ¿Falta de qué? No. ¿Dónde está la falta? Bueno. Ay. Nos la vamos a comer esa. Nos la vamos a comer esa. Cone. Nos salvamos. Muy bien el muro, Muy bien la barrera. ¿Qué van a hacer? ¿Combinación? Sí, combinación. Herrera. Barrios. Toca la pelota. Deni. La pierde. Vuelve Palestino. Viene la pelota Palestino. Falta. ¿Qué falta? ¿De qué? ¿Dónde está la falta? No. Les dio penal. Gracias. Porque si era penal, en serio, yo hubiese sido tan injusto. Pero bueno, gracias, señor árbitro. Por fin una. Viene la pelota Herrera. Herrera. Mete para Vera. Y otra vez falta, ¿no? Un poquito de choque, falta. Puede ser. Dejen que se vuelva el partido, señor árbitro, por favor. ¿Dónde está la falta ahí? ¿Pero dónde está la falta? No puede ser. Farias mete el centro. Para nadie. Mete la pelota para nadie. Va a volver a reanudar el juego de Paul con Vitor. Boseyur. Minuto 18. Partido no tan emocionante que como lo pensaba. Viene la pelota. Deni. La pierde. Aparece Kron. ¿Falta de qué? Por eso falta el ritmo del partido. La pinta todo el señor árbitro este. Viene la pelota. Aparece Leiva. Mete para Denis. Va a llegar para con la pelota. Uy, va a choque. ¡Ay, no hay falta! No puede ser. No hay falta en esto. Andate, señor árbitro, andate. Renuncie ya. No pita más. Viene la pelota. Con Palestino. Cuidado. Carrasco. Viene Barrios. Crondelli. Leiva. Toca para Rosas con Deni. Uy, se la perdieron. Deni no. Viene la pelota con Cortés. Vera. Minuto 30 casi, Llega la pelota. La hace doblar González. Sigue la pelota al mando del Palestino. Estamos en la defensa. González. Viene Corte. Pone la pelota. No puede ser. Sigue la pelota con Jiménez. Se salva la U. Viene la pelota. Mete como puede. Uy.
Recupera la pelota Oros. Oros para. Centro. Nadie. Viene la pelota Rosas. No pudo salvar la pelota. Es un partido de... Vamos a decirlo de mierda. Es un partido de mierda. No hay intensidad, no hay nadie que hace algo. Viene la pelota con Cortés. Y seguimos 0-0, ¿eh? 2-1 en el global. Pero bueno, si ellos meten un gol, no están clasificados todavía. Estaremos 2-2, pero nosotros hicimos 2 goles ahí, así que estaremos clasificados nosotros. Viene la pelota. Sigue al mando la U de Chile. Denis. Denis hoy no encuentra la falla. No encuentra la falla, Denis. Uy. Palestino. Muy bien el portero. La autoridad ahí para salvar lo que se podía que era el juego. Y uy. Jiménez la toca muy bien. Y viene Rosas. Uy. No se puede jugar así de malo, ¿eh? No hicimos nada nosotros. Y sigue la pelota. Viene Jiménez. Viene Palestino. Acabamos de salvarnos. ¿Cómo acabamos de salvarnos de esta? Se pudo muy bien Herrera y Carrasco. Carrasco salvó la vida de todos. Gracias, Carrasco. Va a venir el córner para cerrar el primer tiempo. Un aburrido primer tiempo. Viene la pelota. Víctor al mando. Jiménez. Bosellur. Y se termina aquí la primera parte. 0-0 en la Copa Chile. 2-1 en el global para la U de Chile de momento. Partido horroroso, ¿eh? Nosotros ni intentamos una. Debemos ser más atrevidos. Debemos intentar un poquito más. Tienen la pelota ellos, pero nosotros también podemos tener oportunidades. Tenemos que ser un poquito más atrevidos. Viene la pelota. Vienen ellos. La toca Díaz. Fallas. Para frente a Soto. Recupera la pelota. No, sigue al mando para Palestino. Palestino que viene. Otra vez Carrasco. Fenomenal Carrasco, ¿eh? Para mandar la pelota en cone. Mete todo lo que puede, ¿eh? Nosotros estamos jugando. Entró Yorquera en lugar de Ayala. Recupera la pelota Rosas. Bayo para Deni, la mete para Rosas. Rosas que llega primero, Rosas con la pelota. ¡Oh! No puede ser. No le puede ganar a la carrera, ni al remate, ni al contrapié. Ay, cuánto te extraño, Ubisha, ¿eh? Cuánto te extraño. No. Tenemos que intentarlo más, pero no hay nadie que se atreve. Viene la pelota Oros. Y Deni otra vez ahí la pierde. Puede ser, Deni tiene un día, pero... Tiene un día de horror. Terrible. Toca la pelota Deni. Mete para Rosas. Hacelo Rosas. Rosa para Deni. Fuera. Por lo menos lo intentamos. Primero para intentar. Después de casi 60 minutos. Increíble remate. Se marchó afuera. Vamos a hacer un cambio.
Porque a mí no me gusta cómo se va este partido. Se nos va de la mano. Vamos a meter a Enrique. Sale Rosas, por favor. Se nos va de la mano el partido. ¡Salí! ¡Salí, salí! Va a venir. Vuelve a reanudar Palestino. La toca el jugador de Palestino, la mete a largo. Aparece Vitor. Leiva. Enrique, mete la pelota para Mario para Leiva para Deni. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Denis! ¡Se le voló el entrenador! ¡Se le voló! El 1-0 Diego por fin de los pies de Denis. Después de haber decirle algunas cosas, se atrevió, tocó la pelota, arrancó y la metió, la clavó donde ponía. 1-0 gana la U de Chile. ¿Qué partidazo estamos haciendo? Muy mal partidazo, pero bueno. Partidazo igual. Uy. ¿Qué hizo Deni? Uf. No digo nada del árbitro. Oh. No digo nada del árbitro. Se confirma. Es muy malo el árbitro. Muy malo. Esto era para amarilla. Es muy malo el árbitro. Pone la pelota Palestino. Sale la U de Chile con Oroz. Toca Deni. Va Enrique. Enrique la va a meter. Llega primero Leiva. Deni. Gol. Del número 9. Del flamante goleador. Del recién llegado. De la estrella Denis. Uno de los goles más fáciles de su vida. No podrá tener un más sencillo, ¿eh? Solo frente al arco. Y ahí había que ser muy malo para meterlo afuera, ¿eh? 2-0 gana la U de Chile. Y vamos a hacer los últimos cambios porque ya no queda duda. Va a salir Leiva y va a entrar Lucientes. Y vamos a mandar a Mocha para que el europeano de Dinamarca se va también a descansar. Qué partidazo. Qué mal partido estamos haciendo. Muy mal. Pero bueno. Por lo menos cuando llegamos, cuando empezamos a patear, empezaron a entrar los goles. Para adentro. Viene la pelota Herrera. Salva. Muy bien. Deni. La larga para Enrique. ¿Qué cambio hizo Enrique? ¿Eh? Qué bueno nos hizo Enrique. Salva el portero. ¡Gol! ¿Quién dice el VAR? ¡Gol! ¡En propia puerta! ¡Se lo metieron ellos mismos! ¡El tercero! Que llega para la U de Chile, pero con un gol en propia puerta de Palestino. Se mezclaron las cosas entre el portero y la defensa. ¡Increíble! 3-0 lo está ganando la U de Chile, que acerca su pase a las semifinales. No lo puedo creer, no lo puede creer el portero. Quedan 19 minutos. 3-0 lo gana la U de Chile. El bien que nos hizo Enrique ahí el lateral, ¿eh? Cambió todo contra las Rosas, que no hacía ni una hacía. Enrique ahí se la come todas.
se la remata a todas. Viene la pelota. Cambiaron. Viene Palestino. Toca la pelota. Para Dennis. Oh, quiso meterla atrás para Ross, pero nadie aparecía. Viene la pelota. Palestino viene a buscar el gol también, ¿no? Esta vez también, ¿no? Viene. Muy bien Dennis. La cambia todo para Enrique. Enrique. El portero. Otra vez. Recupera la pelota Enrique. Enrique centro. La defensa. Es increíble. Ahí hace todo lo que quiere Enrique, ¿eh? Es el maestro de la zona. Recupera Barrios. Mete para Enrique. Se salvó la defensa. Vito. Viene Vito. Va Beckenbauer. Vito. Mete para Enrique. Arranca la máquina. Arranca la moto. Enrique. Centro. El arquero. Queda 5 minutos. Y otra vez a muralla. Caraco. Enrique a la pelota. ¿Qué va a hacer Enrique? Pone para Barrio. Centro. Arriba. Muy lindo final. Por fin se ponen las cosas. Por fin se ponen las pilas. Viene el equipo. Viene Palestino. 3 minutos, ya no queda mucho, ¿eh? Ya se va a clasificar la U de Chile. Es un certamen. Viene la pelota, viene Herrera. Gol de Palestino. Gol de Herrera. Encontraron la falla en la defensa y metió el gol Herrera. Esta vez tampoco vamos a terminar el partido sin encarar un gol, ¿eh? Otra vez. Pero qué mal estamos en defensa. Qué mal estamos en defensa a veces, ¿eh? ¿Cómo te puede perder la marca así? Bueno, se va a venir el añadido, ¿eh? Se va a venir el añadido 5 minutos. Enrique. Va a haber una. Viene Barrios. Barrios centro. Oh, atrápase ahora. Puede ser. Métela bien, Barrios. Recupera la pelota en el medio. Aparece Oroz. Mete para Enrique. Enrique centro. Para nadie. Qué malo. Terminalo, árbitro. Se terminó. Ha ganado la U de Chile. Clasificada para las semifinales de la Copa. No terminamos el partido sin encarar gol, pero nos clasificamos igual. Así que vamos a tomar a esto como un muy buen partido. Bueno, en realidad un buen segundo tiempo, porque en la primera parte no hicimos mucho. No. El Colo-Colo ganó 3-1. ¿Quién se clasificó? Colo-Colo. Con goles afuera, entonces. Pasó a Católica. Pasó a Antofagasta. Sí, pasó el Colo-Colo. Una cosa increíble. Entonces vamos a tener el derby. Otro derby. Antes de los que prevalen en ¿cómo se llama? En el campeonato. Cosa increíble. Que se viene. ¿Qué hacen en la prensa ellos?
Sí, conferencia antes para Libertadores. Todos piensan que va a ser un trámite a Libertadores, especialmente en la fase de grupos. ¿Qué piensan, señor Bebeto? Vamos a terminar líderes. Va a ser muy complicado, pero en pocos detalles podemos pasar. Y terminar primero será un bonus. No va, da igual lo que pasa, va a ser un grupo difícil, aunque no lo dice el sorteo. Nos tenemos que mantener y estar enfocados en partido en cada partido. Bueno, va a ser un lindo partido de Libertadores. Pero antes hay mensajes. Ok. Solo quiere firmar el contrato. Chávez no quiere venir. Dios. Barrero tampoco. Escobar tampoco. Déjame a Espinosa. ¿Qué quieren con Espinosa? Calendario de marzo. Primer partido de Libertadores el 4. El 7 y el 14 semifinales de la Copa Chile. El 18 segundo partido. El 25 tercer partido de Libertadores. Bueno. Volveremos a intentar Chávez. Vamos a ver. Negociaciones. Equipo. Espinosa no se va para nadie. Es un referente de mi equipo y no se va. De aquí no se va. Chávez no se quiere venir. No sé qué más hacer para tenerte Chávez. No sé qué más hacer. Vas a ser titular. Si vienes vas a ser titular. Barrero no quiere. Escobar tampoco. No. Poco dinero. Fichaje útil. Para ser tercero en la defensa. Bueno. Hasta aquí para hoy, señores. Les quiero mucho. Y cuando volveré, nos vamos a ver para jugar el primer partido de Libertadores frente al Minero en el Minerao. Así que los amo mucho y les mando muchísimo cariño. No se olviden de darle like, de compartir y de suscribirse y de activar la campanita para no fallar ningún vídeo. Gracias por todo y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao!